grandesmaestros.unam. En la sesión pasada tratamos de rastrear algunas de las características de mexicanidad que pudieran presentarse en el transcurso de la literatura novohispana y advertimos que ciertamente a lo largo de los 3 siglos de dominación española, nuestros poetas adoptan alguna formalidad que pudiera de alguna forma, de alguna manera, identificarse con cierto espíritu prematuramente nacional, un cierto espíritu mexicano, que por lo menos hace que estos escritores difieran de manera más o menos significativa de la expresión literaria poética peninsular. Pues así como en la literatura novohispana pueden rastrearse ciertos rasgos de mexicanidad incipiente, tendríamos que decir que una vez que se lleva a cabo la Revolución de Independencia, México y América en general no adquieren por ese solo hecho de carácter político realmente una expresión propia, porque todavía en el México independiente, como en el resto de Hispanoamérica, persisten ciertas características coloniales. Vamos a tratar en esta sesión de ver qué es lo que ocurre en términos de ideario, en términos de postulaciones teóricas, en la configuración de una expresión nacional, no nada más en México, sino en términos generales en América, porque habría que decir que antes de que surgieran los particularismos locales, nacionales, había una conciencia de la que fue América española muy acendrada. Y después desembocaremos con algún análisis del poeta que, en mi opinión, ya asume con toda claridad y con toda evidencia esta condición realmente mexicana, que es Ramón López Velarde, a quien le dedicaremos la segunda parte de esta sesión del día de hoy. En 6 ensayos en busca de nuestra expresión, este libro tan importante de Pedro Enrique Sureña, que sigue siendo vigente y en cuya fuente abrevan muchos de los ensayistas y de los estudiosos de la literatura mexicana e hispanoamericana, dice este gran polígrafo dominicano que el problema de los escritores de los países recién independizados es doble. Por un lado, se tienen que expresar en un idioma que no sienten propio, en un idioma recibido de España, y por otra parte, ignoran las lenguas indígenas, y dice que si estos escritores de los inicios del siglo XIX llegaran a estudiar las lenguas indígenas y pudieran expresarse en ellas en términos literarios, pues realmente su público lector sería sumamente reducido. El reto entonces, señala Enrique Sureña, es hacer una literatura propia en una lengua que se siente de alguna manera ajena. Coincidentemente, José Luis Martínez, uno de los grandes estudiosos de la literatura mexicana, que escribe un libro fundamental que se llama La emancipación literaria de México, dice que durante la época virreinal, efectivamente nuestras letras imitaron las letras españolas peninsulares. No me gusta mucho a mí la consideración de que se trata de una imitación, porque realmente las letras de la Nueva España eran parte de la literatura española y simplemente se expresaban en una literatura que tenía las mismas características que la literatura peninsular. Con la independencia política se inicia en toda América un proceso de emancipación cultural que es mucho más complejo, mucho más duradero que el proceso de independencia política, cuyas manifestaciones literarias de manera general tienden a adoptar una
condición, un carácter identitario. Es decir, que las literaturas que surgen en la América española recién independizada, en los flamantes países de Hispanoamérica, van a pugnar fundamentalmente por la búsqueda de una expresión que dé cuenta de las identidades nacionales. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, pues hay una supervivencia del espíritu colonial después de la independencia. Este gran escritor argentino, autor de un cuento paradigmático que se llama El Matadero, Esteban Echeverría, dice con respecto a nuestro proceso de independencia que el cuerpo de América se ha emancipado, pero su inteligencia todavía no. Y es que los intereses de las altas clases chocaban realmente con los idearios independentistas. Tanto la Iglesia como los militares quisieron establecer en los flamantes países hispanoamericanos el único orden que convenía a sus intereses, que era precisamente el orden español, solo que ya sin España. Frente a ellos, todo el impulso liberal nacionalista propugna por una emancipación mental, considerando que había que educar a la población fundamentalmente para la libertad. ¿Y cómo se iba a educar para la libertad en estos países que recién nacían? Pues fundamentalmente repudiando la herencia española, a pesar de que esa herencia española era parte integrante de nuestra propia identidad nacional, y no nada más parte integrante, sino habida cuenta de la historia de la conquista espiritual, sobre todo la parte dominante. Así, durante el siglo XIX se niega retrospectivamente la legitimidad del dominio español en América, y se niega de una manera muy recalcitrante y muy programática. Se considera entonces que la empresa española en América se redujo a una sucesión de crímenes, de codicia, de ignorancia, y que estas actitudes criminales y codiciosas e ignorantes, oscurantistas, de alguna forma persistieron hasta la independencia y en muchas ocasiones se prolongaron después de la independencia. El antiespañolismo, pues, se da como un programa, como una conciencia fundamental, y ya en el mismo momento del proceso de la independencia hay una actitud realmente muy crítica con respecto a España, que por un lado está luchando por su independencia con respecto al poder napoleónico y por otra parte no admite la independencia, contradictoria y paradójicamente, de los países hispanoamericanos. El mexicano José María Luis Mora dice que son inconsistentes los españoles, y lo cito, porque proclamando la libertad de su patria con la mayor firmeza, contra el poder napoleónico se entiende, sostienen con la misma tenacidad la esclavitud de México. Pero lo que es muy curioso es que este antiespañolismo, que se da en América con tanta fuerza, pues no se da exclusivamente en América, sino que también se da en España, donde se revive la leyenda negra que se originó desde el siglo XVI con aquel famoso epítome del padre Las Casas, la breve historia de la destrucción de las Indias. Un español como fue Manuel José Quintana justifica la independencia de América, señala esta contradicción entre la exaltación de la independencia española contra Francia y la reprobación de la independencia americana, y de alguna manera se siente casi avergonzado de la propia historia de la empresa española en América. Vamos a ver lo que dice José Manuel Quintana en algún poema memorable cuya última frase se ha convertido casi en un aforismo. Dice en algún poema, en una oda que se llama La expedición española para propagar la vacuna en América, muy al principio, en 1806, que efectivamente compadece a la Virgen del Nuevo Mundo, a esta América inocente, y lo hace con estos versos que se sienten muy conmovidos.
Con sangre están escritos en el eterno libro de la vida esos dolientes gritos que tu labio afligido al cielo envía. Claman allí contra la patria mía y vedan estampar gloria y ventura en el campo fatal donde hay delitos. No cesarán jamás, no son bastantes 3 siglos infelices de amarga expiación, para luego pues exhortar a los americanos a olvidar aquellos agravios y acuñar esa frase a la que me refería, que servirá para disculpar las falsas o verdaderas culpas de España, cuando este poeta Quintano dice: yo olvidaría el rigor de mis duros vencedores, su atroz codicia, su inclemente saña, crimen fueron del tiempo y no de España. Como ven, el antiespañolismo no es pues solo de América, sino también en algunos ámbitos de la cultura española peninsular surge también esta renovación de la leyenda negra que surgió desde el siglo XVI. En la América recién independizada, con esta actitud tan reprobatoria de la empresa española en América, que es necesario fundamentar precisamente para adquirir una nacionalidad propia y una emancipación cultural, se trata de sustituir el legado español por otros legados más progresistas y se ponen los ojos fundamentalmente en los Estados Unidos de América e incluso en una comparación entre la conquista española y la colonización inglesa del norte de nuestro continente. La conquista o la colonización inglesa sale realmente muy bien valorada y absolutamente reprobada la conquista española. Y se ponen los ojos no nada más en Estados Unidos, sino también en otras potencias europeas como Francia, como Inglaterra, y es que realmente los grandes intelectuales, y no nada más los intelectuales, sino también los libertadores, ven en los Estados Unidos de América, en esta flamante nación también, pues los signos del progreso, los signos de la modernidad, los signos de la democracia, desde el chileno José Victorino Lastarria hasta el argentino Domingo Faustino Sarmiento, o el propio libertador Simón Bolívar, lo mismo que los mexicanos Fray Servando Teresa de Mier o Lorenzo de Zavala, realmente valoran de manera muy importante la situación o la posición de los Estados Unidos y adoptan como si fuera un verdadero modelo de modernidad, de progreso, de democracia. Hay que dejar muy claramente señalado que muchos de estos intelectuales y algunos de estos libertadores en el proceso de emancipación política realmente vivieron en los Estados Unidos y entendieron muy bien el asunto y trataron de importar de alguna manera hacia América muchos de los valores fundamentales de la sociedad norteamericana. Hay un libro recientemente publicado de este gran ensayista cubano avecindado en México que se llama Rafael Rojas, que se titula Repúblicas de Aire, que es justamente la historia de estos grandes pensadores, de estos libertadores que tuvieron con respecto a América Latina una idea más bien integral de lo que era el continente en su conjunto. El propio Rubén Darío, ya a finales del siglo pasado, este gran poeta nicaragüense, el fundador del movimiento modernista tan importante y tan significativo para América y de vuelta también para España, este poeta que había escrito La salutación del optimista, aquel poema que exalta los valores de la América española, ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda. Este escritor que había escrito una oda a Roosevelt
en donde al final se enfrenta a los Estados Unidos y dice: si contáis con todo, falta una cosa, Dios, ¿no? Porque Dios está de nuestra parte, del lado de la América española. Pues este poeta, que en cierto sentido se presenta como anti-norteamericano o anti-imperialista, en un momento dado, en otro poema menos conocido, menos explotado, que se titula Salutación al Águila, no tiene ningún empacho en declarar su gran admiración a los Estados Unidos, a la capital del cheque, como él la llamó en su primer viaje a Nueva York, y dice: bien vengas, mágica águila de alas enormes y fuertes, a extender sobre el sur tu gran sombra continental, a traer en tus garras anilladas de rojos brillantes una palma de gloria del color de la inmensa esperanza, y en tu pico la oliva de una vasta y fecunda paz. Como ven ustedes, hay pues un sentimiento de veneración y de homenaje y de consideración de paradigma al modelo norteamericano. Las mentes, pues, como lo decíamos, seguían colonizadas después de los movimientos independentistas. ¿Cómo deshacerse de ese yugo mental que sobrevivía después de la independencia política? Pues evidentemente que volviendo los ojos hacia lo propio de América y hacia lo nacional, hacia nuestro pasado histórico, hacia nuestras costumbres, hacia nuestro paisaje. Y realmente diría yo que la literatura en general, no nada más la poesía, también la prosa, el pensamiento, la novela, de todo América Latina durante todo el siglo XIX o casi todo el siglo XIX, se orientan por esta búsqueda identitaria, tratando de asimilar un paisaje que por primera vez se siente nuestro, tratando de rescatar las culturas prehispánicas y considerando por consiguiente que todo el periodo colonial fue un periodo oscurantista, tratando de reflejar, de describir, de darle validez literaria a nuestras costumbres, etc. Es por eso que un gran escritor venezolano como fue el gran poeta y gramático también Andrés Bello puede escribir un texto que ahora nos resulta verdaderamente sorprendente, porque ya no tenemos literatura del paisaje. Desde la obra de Rafael Andívar había muy pocos poemas que se dedicaran al paisaje, y Andrés Bello escribe su Silva a la agricultura en la zona tórrida. Ustedes imaginan un poema con este nombre en tiempos contemporáneos: Silva a la agricultura de la zona tórrida. Esto explica también que Domingo Faustino Sarmiento, para poner otro ejemplo, en este caso de la prosa, haya dedicado su Facundo, este gran libro donde plantea el paradigma civilización y barbarie, a describir con lujo de detalles, con una minucia verdaderamente impresionante, la pampa argentina. América debería ser el asunto propio de los escritores americanos. Esto es muy evidente, pero ¿cómo se iba a cantar a esta América si la única lección que teníamos era la lección aprendida de Europa? Tendríamos que describir nuestro paisaje, nuestras costumbres, nuestra historia, pero con los modelos que todavía persistían y que provenían de la península ibérica, y con una lengua que era una lengua que se sentía como la lengua de la dominación española. Tanto la Asociación de Mayo en Argentina, un grupo de intelectuales muy importante, como la Sociedad Literaria en Santiago, en donde estuvieron en la primera Domingo Faustino Sarmiento, en la segunda Victorino Lastarria, coinciden en que la literatura española no es la nuestra. Así lo declaran de manera enfática.
pero la lengua de sus grandes clásicos es la fuente de nuestro rico idioma que debemos conservar en su pureza original. Y es ahí donde surgen los primeros problemas con respecto a esto que tenía que ver con la pureza del idioma entendida como los paradigmas españoles peninsulares frente a una especie de deformación que pudiera darse de la propia lengua en la vastedad del continente americano. Este problema de la lengua es el que anima a mediados del siglo pasado, en 1842, una polémica realmente muy importante y muy trascendente que yo creo que todavía tiene algunos signos de vigencia. Es la polémica que se suscita entre el venezolano Andrés Bello y el argentino Domingo Faustino Sarmiento, ambos avecindados en Santiago de Chile. Sarmiento se oponía realmente a este purismo lingüístico español, académico, peninsular, y decía que la soberanía del pueblo tenía todo su valor y todo su predominio en el idioma. Por su parte, Andrés Bello, que era un extraordinario gramático, quizás todavía no se haya escrito de manera individual una gramática de la lengua española tan importante como la que hizo Andrés Bello, pugna por la unidad del idioma español ante una amenaza que se veía como incontestable, como evidente, que es la de la gran diversidad dialectal que si no se procuraba su unidad iba realmente a fragmentarse como se fragmentaron después del latín en muchas lenguas romances, las lenguas que provenían de la madre latina. Y entonces Bello pues exalta el valor de los gramáticos que sancionan el uso de la lengua y que velan por su unidad y por su pureza. Sarmiento le responde con una frase, con un argumento que yo creo que todavía es vigente. Si hay en España una academia que reúna en un diccionario las palabras que el uso general del pueblo ya tiene sancionadas, no es porque autorice su uso, ni forme el lenguaje con sus decisiones, sino porque recoge como en un armario las palabras cuyo uso está autorizado unánimemente por el pueblo mismo y por los poetas. Pues evidentemente que en este caso tiene razón Sarmiento. La academia, estoy hablando de la Real Academia Española, porque en este tiempo todavía no surgían las academias de la lengua en todos los países hispanoamericanos, pero efectivamente tenía razón. La academia no es precisamente una institución preceptiva, sino es una institución que finalmente registra lo que los hablantes utilizan y consideran como expresión lingüística apropiada. Lo que sucede es que la palabra norma tiene dos acepciones, como lo ha hecho notar muy bien don José G. Moreno de Alba, que hasta hace muy poco tiempo era el director de la Academia Mexicana de la Lengua. La palabra norma, en un cierto sentido, significa aquello que se usa, lo normal, lo usual. Pues bien, lo que ocurre con la lengua es que esta expresión normal, al ser registrada por una institución académica, adquiere por ese solo hecho una condición de alguna forma ejemplar o recomendable, ¿sí? Pero el problema, pues, entre este purismo del lenguaje y este respeto a las variedades dialectales autónomas de los países hispanohablantes, pues sigue siendo realmente el problema fundamental de nuestra expresión lingüística. Y yo creo que lo importante es siempre tratar de tener un punto de equilibrio entre la unidad de la lengua, que pues, nos resulta realmente muy importante a todos los hispanohablantes. No deja de ser verdaderamente maravilloso que podamos atravesar 22 fronteras con una inteligibilidad prácticamente completa en el vasto territorio de la lengua española,
lo que no debe ir en detrimento de la validez de las expresiones locales propias. Es cierto también que en la medida en que la norma es más culta, es mayor la unidad que hay entre los diferentes lugares donde se habla la misma lengua, y en la medida en que la expresión es más popular, las diferencias son más acusadas. Es decir, entre Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges y Dámaso Alonso, para poner un ejemplo mexicano, un argentino y un español, no había ningún problema de inteligibilidad, y en cambio sí puede haber problemas de inteligibilidad entre las clases más populares de México, de Argentina o de España. De forma tal que, bueno, yo creo que hay que tender a esta norma culta para garantizar la unidad de nuestra lengua, que yo creo que en eso estriba su gran fortaleza, y al mismo tiempo también respetar estas variantes dialectales. Bello fue conservador y fue purista en materia de lenguaje, pero muchas veces por esta actitud frente a Domingo Faustino Sarmiento se consideró que era enemigo de la independencia intelectual de Hispanoamérica y nada más alejado de la verdad. Bello fue realmente un gran propulsor de la independencia intelectual. La polémica, lo que es cierto es que no se resolvió a favor de uno o de otro, y ambas actitudes de alguna forma persistieron a lo largo del tiempo y en cierto sentido siguen vigentes. Pero fue una polémica realmente importante que ya finalmente el tiempo mismo sancionó. No se necesitó adoptar la posición extrema de ninguno de los dos para que en nuestro continente exista una unidad lingüística, por un lado, y por otra parte existan estas expresiones locales que han nutrido y alimentado tanto a nuestras literaturas. Esto es en América. ¿Qué pasa en México en particular? Pues ya hemos dicho desde la sesión pasada que en México este espíritu nacional se empezó a fraguar y a manifestar desde la época colonial. Lo vimos rastreando a estos escritores desde Francisco de Terrazas hasta Clavijero, pasando por Juan Ruiz de Alarcón, por Sor Juana Inés de la Cruz, por don Carlos de Sigüenza y Góngora. Y lo que es cierto, pues, es que el sentido de nacionalidad en un principio no necesitó de mayor impulso ni de mayor programa, porque ya era algo que estaba de alguna forma incubado desde la época virreinal. La literatura mexicana del siglo XIX, si tuviéramos que describirla con un solo adjetivo, es una literatura dominantemente nacionalista. En alguna polémica que sostuvo con Emilio Castelar hacia 1865, Ignacio Ramírez realmente se propone la despañolización de México, con un acendrado espíritu nacionalista, es quizás más papista que el Papa, y se propone esta despañolización. La palabra incluso que él acuña no deja de ser un poco rara, un poco fuerte, y no deja de ser también un poco una intención más o menos retórica y más o menos demagógica quizás, porque despañolizar a México, cuando parte de la identidad mexicana por la cultura y por la lengua es española, pues es de alguna manera eliminar o relegar a un segundo plano una parte fundamental de nuestra propia estructura cultural. Mueran los gachupines, dice Ignacio Ramírez, y esto se lo dice pues a Emilio Castelar. Fue el primer grito de mi patria, y en esta fórmula terrible se encuentra la despañolización de México. ¿Hay algún mexicano que no haya proferido en su vida esas palabras sacramentales? Bueno, hay un fervor nacionalista muy evidente, muy propio, por otra parte, de la época. Y su contemporáneo, Ignacio Manuel Altamirano, promueve un programa nacionalista tras los grandes acontecimientos históricos del siglo XIX que realmente pusieron en jaque nuestra propia identidad nacional. Pensemos que el siglo XIX, bueno, después de la Revolución de Independencia, tiene dos intervenciones extranjeras y sufre una guerra civil, de manera tal que es importante crear
dice Ignacio Manuel Altamirano, una literatura nacional. ¿Tenemos una literatura nacional?, se pregunta Altamirano en el prólogo al Romancero Nacional de Guillermo Prieto, y en caso afirmativo, ¿esta literatura debe diferenciarse radicalmente de la literatura española? La pregunta es absolutamente pertinente. ¿Tenemos una literatura nacional o no la tenemos? Y de tenerla, ¿esta literatura nacional realmente es en esencia, en sustancia, diferente a la literatura española? Según la opinión de Altamirano, podemos tener y tenemos de hecho una literatura nacional, y para ello, dice, no necesitamos de que se diferencie radicalmente de la literatura española, puesto que la lengua que sirve de base a ambas es la misma. Bueno, parece que hay aquí ya un pensamiento un poco más sensato y más razonable. Bastan las modificaciones que han impuesto a la lengua española que se hable en México, los modismos de la lengua que habla el pueblo indígena, los millares de vocablos de toda especie que han sustituido en el modo común de hablar a sus equivalentes españoles, haciéndolos olvidar para siempre, la sinonimia local, en fin, abundantísima en los países latinoamericanos, juntamente con las influencias de nuestro clima, de nuestro suelo y de nuestro modo de ser. Basta todo esto, repetimos, para que nuestra literatura tenga una fisonomía peculiar, independiente, autonómica, como la tienen todas las literaturas que se han formado con el fondo de la lengua nativa. ¿Por qué?, se pregunta, además con una expresiva imagen, plantada en otro suelo, bajo otro sol, con nueva savia e injertando en ella púas de las plantas americanas, una rama cortada del viejo árbol de la literatura española no ha de poder constituir a su vez un árbol robusto, frondoso y de especial aspecto, como ha sucedido con las ramas del viejo tronco latino. Bueno, vemos aquí una postura que va a tener también alguna controversia, como lo veremos dentro de un momento. Altamirano piensa que necesitamos una épica, pero reconoce que no tenemos esa vocación, y en eso ya atisba una característica propia de nuestra literatura que nosotros hemos rastreado desde el siglo XVI, cuando hablamos de Francisco de Terrazas, tan talentoso para la lírica como inepto para la épica. Necesitamos una épica, pero no tenemos esa vocación, porque esa vocación, piensa Altamirano, se agotó en algunos poemas indígenas precortesianos, porque sí había una épica prehispánica, y se agotó, claro, en las crónicas de la conquista, que son los mejores testimonios de nuestra épica, y muchas veces esa épica, no me refiero tanto a México como a otras latitudes de nuestro continente, se expresó también en poemas como en La Araucana, por ejemplo, pero se agotó en las crónicas de la conquista, como también lo pensaba Agustín Yáñez, y esas crónicas de la conquista hablan de los mexicanos, pero no son mexicanas, obedecen realmente a la óptica, al impulso, al interés, al estilo propio de los españoles. Considera además que nuestros poetas tienen, y aquí quizás atina, aunque las palabras con que él lo enuncia no me resulten totalmente satisfactorias, considera que nuestros poetas tienen una propensión al sentimentalismo quejumbroso. Yo no diría que hay una propensión al sentimentalismo quejumbroso, pero sí diría, de acuerdo a todo lo que hemos venido explicando en las sesiones anteriores, que sí tiene nuestra poesía este tono menor, esta vocación por el pudor, por el silencio, esta contención, este no perder la cabeza, esta reflexión y este no decir lo que se quiere decir de manera muy enfática, sino más bien con timbres muy pudorosos. Nuestra tradición literaria cívica, por otra parte, pues es
de las más débiles del continente. Hay una poesía épica mucho más importante en otros países de la América española, al grado tal de que Guillermo Prieto, a mediados del siglo XIX, y José de Jesús Díaz crearon un romancero sobre la independencia. Si nosotros pensamos en los romances españoles, por ejemplo, advertimos, y creo que lo dije en la primera sesión, que los romances son una especie de gajo de la épica, es decir, son un fragmento de la épica. Cuando la épica deja de tener o de cumplir una función informativa por parte de los juglares o de los rapsodas, lo que se queda en la memoria de la colectividad son algunos fragmentos, algunos momentos que se caracterizan más por su lirismo que por su gran desarrollo épico, de manera tal que los romances pues tienen esta condición híbrida, son épicos por su temática y por su origen, pero son líricos por su carácter fragmentario y por su expresividad más íntima. Pues bien, este romancero sobre la independencia de Guillermo Prieto y José de Jesús Díaz, pues es, como su nombre lo indica, una recopilación de textos de carácter híbrido en donde los romances pues tienen más esta condición lírica que épica, o por lo menos no podríamos decir que son totalmente épicos. Más adelante, tardíamente, hacia 1875, se suscita una polémica más o menos equivalente a la que décadas atrás habían sostenido en Chile Bello y Sarmiento. Y en el caso mexicano esta polémica se da entre Ignacio Manuel Altamirano, a quien ya hemos escuchado con este fervor nacional, y Francisco Pimentel, que adopta más bien una actitud similar a la de Bello, cuando Manuel Altamirano adoptaba una posición más similar a la de Domingo Faustino Sarmiento. Altamirano habla de la literatura nacional, ya lo hemos citado, mientras que para Francisco Pimentel la literatura mexicana no es más que una rama y una continuidad de la literatura española. Para Altamirano es importante aceptar las modalidades lingüísticas mexicanas en la expresión literaria, mientras que para Pimentel, más afín a Bello, la verdad tendríamos o correríamos el peligro de esta fragmentación. Tendríamos, lo dice con más energía Pimentel, una jerga de gitanos, un dialecto bárbaro, formado de toda clase de incorrecciones, de locuciones viciosas, cosa que no puede admitir el buen sentido, llamado en literatura buen gusto. Así como en México, dice Altamirano por su parte, había habido un hidalgo, el cual en lo político nos hizo independientes de España, debía haber otro hidalgo respecto del lenguaje que nos independizara, que nos emancipara. Bueno, pues lo que le responde Pimentel es bastante fuerte. Esos hidalgos, pues sí existen, dice Pimentel, se encuentran en el portal de Santo Domingo. Escritores públicos bárbaros e ignorantes que usan la jerigonza recomendada por el señor Ignacio Manuel Altamirano. De todas maneras, al final de la polémica, Pimentel se modera un poco y dice que las cualidades de la literatura nacional, pues, tienen que partir de que la escritura se da en español y en el español más puro. Él todavía le llama el español castellano, aunque el escritor mexicano puede, en ciertos casos, introducir algunos neologismos, pero parte de la base de que el castellano es nuestra lengua y parte también de la base axiomática de que las lenguas indígenas realmente desaparecieron de la escena literaria. Él lo dice con más fuertes palabras y sin ningún eufemismo, dice que las lenguas indígenas se consideran lenguas muertas y carecen de literatura. La polémica es brava, como ustedes pueden ver. Y lo que propone Pimentel es respetar las reglas de arte generalmente admitidas. Puede pertenecer a alguna escuela el escritor mexicano, sí, pero sin imitar servilmente a ningún autor determinado, porque también acusa este servilismo a otras literaturas que va a señalar un poco
simultáneamente otro de los grandes escritores y de los grandes ensayistas y estudiosos de la literatura mexicana, que fue José María Vigil, en dos ensayos, uno de 1872, es decir, un poco anterior a la polémica de Pimentel y Altamirano, y otro de 1876, un poquito posterior a esa polémica. Dice José María Vigil que con la independencia, como es natural, la poesía mexicana se enderezó a denostar a los tiranos españoles, a exaltar el amor a la libertad, el amor a la patria, a enaltecer los derechos del hombre y a recordar o inventar, diríamos, las glorias de los antiguos aztecas. Pero advierte José María Vigil que el carácter nacional de una literatura, y en esto después coincidirá plenamente José Luis Martínez en el libro al que he hecho referencia, no se crea o no se forja en un día, sino es un proceso realmente largo y complicado. La literatura nacional, por otra parte, piensa Vigil, no puede negar sus puntos de contacto con la literatura española, pues está escrita en la misma lengua. La lengua nos vincula irremediablemente a la literatura española, a la que es absolutamente imposible renunciar. Y de una manera muy anticipada, anticipándose 3/4 de siglo a lo que después plantearía Samuel Ramos y que después refrendaría Octavio Paz, Samuel Ramos en El perfil del hombre y la cultura en México y Octavio Paz en El laberinto de la soledad, piensa José María Vigil que hay un obstáculo para la expresión nacional y que ese obstáculo es, y lo dice, un sentimiento de inferioridad, que ya en el siglo XX no se le llamará sentimiento, sino complejo. Sentimiento de inferioridad heredado de la colonia que engendra en los mexicanos una timidez que no se atreve a expresar lo nuestro y nos lleva a las imitaciones serviles y al estudio exagerado de las literaturas extranjeras. Pedro Enrique Sureña, a quien hay que invocar permanentemente porque sus juicios siguen teniendo vigencia y han sido la fuente de los pensadores que lo sucedieron, dice que frente al indigenismo, el criollismo, el costumbrismo y todas las modalidades que como expresiones nacionales surgieron en la literatura a lo largo del siglo XIX, frente a ellos hay que valorar fundamentalmente, dice Pedro Enrique Sureña, algo que está en la expresión literaria desde sus primeros tiempos y que es lo que señalaría después Jorge Cuesta al hablar del clasicismo mexicano. Un clasicismo que nos hace universales, y algo que es muy importante en Pedro Enrique Sureña es que no se suma a las críticas que se enderezaron contra todos aquellos que no querían ser ni indigenistas, ni criollistas, ni costumbristas y que en opinión de Vigil imitaban servilmente los modelos extranjeros. No critica a aquellos que pudieron adoptar actitudes cosmopolitas o europeizantes, porque todo aislamiento, dice Enrique Sureña, es ilusorio. Nuestros propios orientadores, nuestros grandes intelectuales, fueron europeizantes y pone como modelo ni más ni menos que Andrés Bello. Tenemos derecho a tomar de Europa todo lo que nos plazca, tenemos derecho a todos los beneficios de la cultura occidental. Y en literatura recordemos que Europa está presente, cuando menos, en el arrastre histórico del idioma. No solo escribimos el idioma de Castilla, sino que pertenecemos a la Romania, la familia románica que constituye todavía una comunidad, una unidad de cultura descendiente de la que Roma organizó bajo su potestad. Pertenecemos, lo dice sin ambajes, al Imperio Romano. El compartido idioma
no nos obliga, y esta es la salvedad, la acotación, a perdernos en la masa de un coro cuya dirección no está en nuestras manos. Solo nos obliga a acendrar nuestra nota expresiva, a buscar el acento inconfundible, pero con las premisas de que pertenecemos a la cultura occidental y de que escribimos en una lengua europea. José Luis Martínez, por su parte, dice que durante un largo tiempo el nacionalismo decimonónico mexicano, y eso ocurrió en otros países también de la antigua América Española, el nacionalismo se centró en lo temático, pero no es en los temas donde estriba la originalidad de un pueblo y de sus expresiones literarias, sino en la capacidad de articular una voz propia que le dé a sus peculiaridades realmente una dimensión universal. No podemos ser locales sin ser universales, como lo declaró Alfonso Reyes. Y piensa José Luis Martínez que solo a partir del modernismo, es decir, a finales del siglo XIX, la literatura de México y de Hispanoamérica en general ha alcanzado una expresión tan original y nacional como es posible en la literatura. Y quizás porque ese movimiento modernista mucho tiene que ver con sus resonancias universales. Vamos a hablar entonces un poco del movimiento modernista, porque además cuando dentro de unos minutos hablemos de Ramón López Velarde, tendremos que decir que Ramón López Velarde nace exactamente en el ámbito modernista, nace en el mismo año, 1888, en que Rubén Darío publica su libro Azul, que es considerado por todos los historiadores de la literatura como el inicio real del movimiento modernista. El movimiento modernista hispanoamericano, pues es el primer movimiento literario hispanoamericano. Es el primer movimiento hispanoamericano que no se corresponde, que no imita, que no sigue los lineamientos de un movimiento europeo precedente. ¿Sí me explico? Si en México y en América hubo una literatura renacentista, petrarquista, bueno, pues es porque hubo un renacimiento en Europa que llega a México y llega a América. Si en América hubo una literatura barroca, pues es porque hubo una literatura barroca en España que también se desarrolla en las provincias ultramarinas. Si en Europa hay un movimiento neoclásico, aquí también se da el neoclasicismo. Y si en el siglo XIX hay un romanticismo y hay un naturalismo en la literatura mexicana y en la literatura hispanoamericana, es porque hay movimientos europeos romántico y naturalista o realista previamente, que de alguna forma se imitan, cuyos modelos se siguen. Pero el movimiento modernista es un movimiento inédito, que nace en América, que no obedece a un movimiento europeo previo. Pero paradójicamente, y esto es lo muy interesante, y eso tiene que ver mucho con nuestra cultura, los elementos que forman, que integran, que componen el modernismo, proceden todos de Europa. ¿Por qué? Pues porque el modernismo es un movimiento con un alto grado de eclecticismo, con un alto grado de hibridez. El modernismo es un movimiento original, pero que efectivamente procede del último romanticismo, del simbolismo francés, muy evidentemente, del parnasianismo,
del vitalismo italiano. Pero su articulación es inédita. A mis alumnos generalmente les pongo el ejemplo de un cóctel. Existe la ginebra, existe el vermut, existe el amargo de Angostura, pero el que inventó el martini utilizó estos elementos precedentes para crear algo absolutamente inédito y original. Perdón que ponga un ejemplo de mis preferencias. El movimiento modernista, entonces, está integrado por elementos que proceden de Europa, pero esta articulación, esta combinatoria, esta integración es absolutamente original. Es más deudor de Francia que de otras culturas. ¿Por qué? Pues porque con todo el proceso de despañolización del siglo XIX ya no se ponen los ojos en España, como es natural. Imagínense la regañada que le podría Ignacio Manuel Altamirano o Ignacio Ramírez a los escritores que siguieran utilizando estos modelos. Nos llega el romanticismo, pero nos llega por una traducción francesa del romanticismo alemán. Nos llega el realismo, nos llega el naturalismo, pero los escritores realistas y naturalistas mexicanos o hispanoamericanos imitan los modelos franceses, ya no los españoles. ¿Y por qué los modelos franceses realmente se presentan como la gran alternativa después de la despañolización en América Latina? Pues se presentan como la gran alternativa por una razón muy sencilla, porque los escritores pretenden en el fondo tener una resonancia universal. Y no es que elijan, esto me parece muy importante, no es que elijan el particularismo francés, sino que están eligiendo la cultura universal que Francia representa desde la Ilustración francesa, desde la enciclopedia, ¿sí? De manera tal que hay una vocación francesa, pero al mismo tiempo es cosmopolita, pretende ser universal. Y la poesía de Rubén Darío, pues sí, está permeada de toda la literatura francesa, pero también tiene el exotismo propio de la enciclopedia, porque también de repente en algún poema aparecen chinerías y japonerías y todo lo que finalmente pueda enriquecer un paisaje, un espacio y una cultura. El propio Jorge Cuesta, a quien hemos citado varias veces, dice que no debemos tenerle ningún temor a ser franceses, porque la cultura francesa nos pertenece por derecho, por el mismo derecho que acaba de invocar en las palabras que cité don Pedro Enrique Sureña. Este movimiento modernista es realmente muy importante porque renueva el lenguaje, porque renueva el idioma español. El idioma español, según algunos críticos muy devastadores, se murió o se atrofió desde 1680 con la muerte de Calderón de la Barca, que le pone fin a los siglos de oro de la literatura española. Desde 1680, es decir, desde finales del siglo XVII hasta finales del siglo XIX, 2 siglos después, parecería que el idioma español estuviera un tanto dormido, tullido, abotagado, atrofiado. Y lo que hace el movimiento modernista es realmente revivir, sobre todo con Rubén Darío y con todos estos grandes poetas, Julián del Casal, José Martí, Herrera Reisi, Leopoldo Lugones, etcétera, etcétera, Manuel Gutiérrez Nájera, es revivir ese lenguaje atrofiado y por primera vez, fíjense ustedes qué importante, un movimiento nacido en Hispanoamérica repercute en España. Es, en la imagen de algún ensayista, el primer retorno de las carabelas. Es decir, que esta lengua que vino de España finalmente
es remodelada, rearticulada, revigorizada y de vuelta acrecida, vibrante, lujosa, a una España que se enriquece con las aportaciones del modernismo por primera vez en la historia. No podríamos entender la poesía de la generación del 98 sin la presencia de Rubén Darío, la poesía de Juan Ramón Jiménez, la obra dramática de don Ramón María del Valle Inclán, son absolutamente deudoras de la obra de los modernistas hispanoamericanos. Y esta deuda se prolonga hasta la generación del 27, sin lugar a dudas. Pues bien, vayamos con López Velarde, Ramón López Velarde. Nace, como decíamos, en el año de 1888, el mismo año en que Rubén Darío publica Azul, aunque otros poetas antes que Darío ya habían publicado libros de corte modernista, como José Martí, como Manuel Gutiérrez Nájera. Ramón López Velarde escribe sus primeros poemas, que no se recogieron en libro, y su primer libro, La sangre devota, en 1916, en el ámbito del modernismo, es decir, en el ámbito en donde en esos momentos también publican y siguen publicando poemarios el propio Darío, Lugones, y en México Manuel José Otón, Enrique González Martínez. El único poema civil que guardamos en la memoria del corazón en México es La suave patria, de Ramón López Velarde. Un poema que está fechado el 24 de abril de 1921, es decir, escrito todavía en tiempos de cierta aspereza nacional, aunque efectivamente con la llegada a la presidencia de la República de Álvaro Obregón, que asciende al poder el 1 de diciembre de 1920, se anuncian tiempos de paz. Pero este poema de La suave patria viene a ser como un remanso después de esta gesta terrible que fue la Revolución Mexicana y que hace que Ramón López Velarde no quiera regresar a su propia casa porque va a ver las huellas, como lo veremos en el poema del Retorno Maléfico, las huellas de la revolución en su propia casa. Este poema pues tiene un tema propenso a la épica, la patria, pero es un poema lírico, paradójicamente, y en eso estriba en alta medida su mexicanidad. Desde el proemio, desde el principio, Ramón López Velarde, la voz narrativa, la voz poética, advierte que a pesar de su tema nacionalista, no se someterá a los dictados del género épico, sino que más bien adoptará un tono lírico y que cantará en voz baja, de manera íntima. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. José Luis Martínez advirtió que en este proemio hay una evocación al Virgilio de la Eneida, que efectivamente empieza diciendo cómo va a cantar la Eneida. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, es decir, que soy un poeta lírico,
Alzo hoy la voz, él que no alzaba la voz, porque la voz es de susurro, a la mitad del foro, no en su alcoba, no en la intimidad, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo. Pero después, con una estrofa intermedia, dice: diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Diré con una épica sordina. Yo creo que en esta palabra, en esta frase, la épica sordina, está realmente sintetizado de manera admirable el espíritu nacional mexicano y su expresión poética. Una épica, una trompetería épica a la que hay que ponerle una sordina para que realmente el tono sea un tono menor, la modulación del bajo. Retrata a la patria, no en términos épicos, no en términos heroicos. El único héroe del que habla es Cuauhtémoc, un héroe derrotado, el único héroe a la altura del arte, dice, sino retrata a la patria de forma cercana, de forma doméstica, de forma íntima, de forma cariñosa, con una sencillez solo alterada por la complejidad y la hondura de algunas de sus imágenes poéticas, porque es un poeta que anuncia también la modernidad y los tiempos de vanguardia. Lo que es cierto es que evita toda actitud grandilocuente. Él mismo, en alguna página en prosa, ya se había quejado de aquellos que consideran que el vigor poético se encuentra en la laringe. No, no está en el grito, está acaso más en el susurro. Vamos a leer unas cuantas estrofas. Este poema nos podría llevar un semestre, pero vamos a leer unas cuantas estrofas para ver sobre todo este sentido tan doméstico, esta patria que se antoja de juguete, esta patria por donde el tren va como aguinaldo de juguetería, esta patria en donde percibimos el santo olor de la panadería. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y en el barullo de las estaciones, con tu mirada de mestiza, pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién en la noche que asusta a la rana no miró antes de saber del vicio del brazo de su novia la galana pólvora de los fuegos de artificio? Suave patria, en tu tórrido festín luces policromías de delfín y con tu pelo rubio se desposa el alma equilibrista chuparrosa y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena a plata y en tu puño su sonora miseria es alcancía, y por las madrugadas del terruño, en calles como espejos, se vacía el santo olor de la panadería. Cuando nacemos nos regalas notas, después un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera, suave patria, alacena y pajarera. Bueno, seguramente todos lo recuerdan. Adviertan ustedes que hay la utilización permanente, constante, de un recurso literario, de una figura retórica que se llama la prosopopeya, que es la animación de lo inanimado, es decir, la aplicación de características, en este caso de características humanas, a la entidad de la patria. Efectivamente, López Velarde nos presenta a la patria como una mujer mestiza, en ciertos aspectos o en ciertas estrofas como una niña, a veces como una joven, a veces como una madre, una mujer bella, alegre, humilde a pesar de sus riquezas naturales, cálida, festiva, amorosa, modesta, recatada, virtuosa
pudorosa, íntima, cálida. Vamos a leer otras estrofas. No nos da tiempo de analizar el poema en su extensión, pero leamos algunas. Como la sota moza, patria mía, en piso de metal vives al día, de milagro como la lotería. Tu imagen, el Palacio Nacional, con tu misma grandeza y con tu igual estatura de niño y de dedal, te dará frente al hambre y al obús un higo San Felipe de Jesús. Suave patria, vendedora de chía, quiero raptarte en la cuaresma opaca, sobre un garañón y con matraca, y entre los tiros de la policía. Tus entrañas no niegan un asilo para el ave que el párvulo sepulta en una caja de carretes de hilo, y nuestra juventud llorando oculta dentro de ti el cadáver hecho poma de aves que hablan nuestro mismo idioma. Si me ahogo en tus julios, a mí baja desde el vergel de tu peinado denso, frescura de rebozo y de tinaja, y si tirito, dejas que me arrope en tu respiración azul de incienso y en tus carnosos labios de rompope. Bueno, esta dualidad entre lo patriótico y lo íntimo, entre el tema nacional y el tono lírico, le da realmente a este poema un valor inusitado. Creo que es un poema con el que nos identificamos de manera muy, muy intensa, realmente como si fuera nuestro verdadero himno nacional, porque nuestro himno nacional pues no lo acabamos de entender del todo, ¿verdad? Un himno tan bélico. Yo siempre he dicho que es un himno muy bélico, pero como está escrito curiosamente en decasílabos heroicos, es decir, en versos de 10 sílabas, como suelen escribirse los himnos nacionales, por lo menos así están escritos los himnos nacionales de todos los países latinoamericanos, pero la música es una música compuesta para versos de 11 sílabas, pues entonces tenemos un himno muy belicoso, sí, pero un himno tartamudo. Tartamudo porque siempre tenemos que estar repitiendo una sílaba, ¿verdad? Un soldado, ¿no? Para completar las 11 que marca la música y que no están en las 10 sílabas de cada uno de nuestros versos. Dice por ahí alguien que la suave patria debería de ser nuestro himno nacional y que su música debería de ser el guapango de Moncayo. Bueno, esta dualidad nos podríamos extender mucho en este poema. Hace poco en esta universidad y todo un semestre sobre la suave patria nada más, pero bueno, tendremos que seguir un poco adelante. Lo que quiero decir es que esta dualidad entre un tema patriótico y un tratamiento íntimo, entre un tema épico y un tratamiento lírico, no es de ninguna manera privativa de la suave patria. Está presente con otras modalidades esta dualidad realmente en toda la obra poética de López Velarde. Es más, toda su obra se estructura en un sistema binario, a veces contradictorio y siempre dialéctico. Toda la obra de Ramón López Velarde oscila entre dos extremos. Decíamos que Ramón López Velarde nace en el ámbito del modernismo. No obstante, la poesía de Ramón López Velarde se siente ajena al modernismo. Es más joven que los poetas modernistas. Nace cuando Rubén Darío publica Azul, es decir, que va delante de ellos, abriendo el camino que va del modernismo a la modernidad, con elementos poéticos que en muchos sentidos prefiguran la vanguardia. Pero es provinciano, de Jerez de Zacatecas, aunque haya leído y muy bien leído a Baudelaire. Está al margen del cosmopolitismo propio del movimiento modernista. Es decir, que formalmente Ramón López Velarde
es posmodernista, pero temáticamente es premodernista. Pues en esta conjunción, justamente en esta conjunción, reside en buena medida la originalidad de nuestro poeta mayor. Dice José Luis Martínez, que es quien hizo la edición de las obras completas de Ramón López Velarde, que el modernismo de Ramón López Velarde parece ser solamente cosa de vocabulario. Y sí, efectivamente, creo que lo señalábamos desde la primera sesión, Ramón López Velarde usa palabras cultas, palabras elegantes, tiene un gusto verdaderamente vicioso por los esdrújulos. Abundan los ecuménicos párvulos retrógrados, fúlgidos, letárgicos, lúgubres, vértigos y bólidos en su poesía. Este uso de palabras, no nada más esdrújulas, sino francamente domingueras, da la impresión de que quiere ocultar precisamente su provincianismo, pero como también lo señalábamos, en lugar de ocultarlo, de disfrazarlo, de alguna manera lo delata. Sin embargo, el lujo, la brillantez, la sonoridad, la riqueza, el colorido, la elegancia del vocabulario modernista, en el caso de Ramón López Velarde, es muy importante porque libera a la provincia mexicana del pintoresquismo vernacular de los poetas costumbristas del siglo XIX, y porque además, al mezclarse con los temas y las voces provincianas, produce un efecto realmente singular, inusitado, en donde reside también la originalidad de la poesía velardiana. No es Ramón López Velarde de ninguna manera un poeta provinciano, como lo consideró equivocadamente alguien que no solía equivocarse, como Alfonso Reyes, que nunca entendió por qué un poeta con un solo poema brillaba como una gran estrella en el firmamento de la poesía mexicana. Es que no era el autor de un solo poema, que es La suave patria, sino de una obra poética importante. No, no es un poeta provinciano. Octavio Paz, con buen juicio, dice que los provincianos fueron sus críticos, que no entendieron en un principio a Ramón López Velarde. López Velarde es un poeta que va a ser valorado fundamentalmente por la generación posterior a la de Alfonso Reyes, la generación intermedia entre Reyes y Octavio Paz, que es la generación de contemporáneos, la generación de Villaurrutia, de Novo, que fueron discípulos en la Escuela Nacional Preparatoria de Ramón López Velarde y que realmente quedaron deslumbrados por su poesía. Me podría extender mucho, pero ya es un poco tarde. Vamos a prescindir de algunos aspectos de carácter retórico, como son los extraordinarios adjetivos que utiliza López Velarde, algunas veces con signos de contradicción muy fuertes, porque los adjetivos, como decía Huidobro, cuando no dan vida, matan. Lo que hace López Velarde es utilizar el adjetivo no para calificar al sustantivo, sino muchas veces para contraponerlo, para retarlo, para subvertirlo, para contradecirlo. Cuando habla de una orgía matinal o cuando habla de cataratas enemigas. Y es que en todo gran poeta, en mi opinión, los adjetivos son sustantivos. La gran antinomia de López Velarde está planteada en términos de gracia y pecado. Purismo provinciano y ciudad capital.
mañanas jerezanas y noches urbanas. El bien y el mal, el ángel guardián y el demonio estrafalario, como dice en un poema, la virginidad que tanto pondera de las mozas provincianas y un deseo carnal, erótico, ingobernable, la tradición y la modernidad, la sensibilidad del corazón y las ineptitudes de la inepta cultura. Siempre que inicio un vuelo por encima de todo, un demonio sarcástico maulla y me devuelve al lodo. Todos los críticos, sin excepción, han destacado esta dramática oscilación de movimiento perpetuo, esta contradicción irresoluble entre la gracia y el pecado, entre la pureza y la expiación. Octavio Paz dice: Ramón López Velarde no se enfrenta a un amor imposible. Su amor es imposible porque su esencia es ser permanente y nunca consumada posibilidad. En mi opinión, las contradicciones, en principio irreductibles, la verdad son referenciales, es decir, son prepoéticas. Siempre se dice de esta especie de esquizofrenia de Ramón López Velarde, como si estos dos elementos nunca pudieran realmente entrar en paz, resolverse en armonía. Por mi parte, yo pienso que la lucha en que el poeta se debate encuentra paz en el poema mismo. Es en el poema donde se resuelven los contrarios por el solo hecho de haber sido planteados, de haber sido nombrados, de haber sido expuestos. El poema alude a la lucha entre dos fuerzas enemigas, pero en el poema estas fuerzas encuentran una resolución. Esa resolución es el poema. Quiero terminar con la lectura de dos poemas. Uno que habla mucho de la provincia, que es un poema delicioso, que empieza como si fuera una pequeña prosa, hasta que de repente viene el caudal portentoso de adjetivos, que se llama Mi prima Águeda, que es también como un cuadro cubista, donde va separando las imágenes de la prima Águeda con las de el entorno y particularmente un frutero que se encuentra en el refectorio. Dice refectorio, no comedor. Hay todo un sentido conventual. Mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros y mi prima llegaba. Bueno, esto no parece un poema, ¿no? Parece una prosa. Pero fíjense ustedes cómo cobra el poema retroactivamente una gran dimensión poética con los adjetivos. Mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Águeda aparecía resonante de almidón y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto. Yo era rapaz y conocía la O por lo redondo, y Águeda que tejía mansa y perseverante en el sonoro corredor me causaba calosfríos ignotos. Creo que hasta la debo la costumbre heroicamente insana de hablar solo. A la hora de comer, en la penumbra quieta del refectorio, me iba embelesando un quebradizo sonar intermitente de vajilla y el timbre caricioso de la voz de mi prima.
águeda era, luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas, un cesto policromo de manzanas y uvas en el ébano de un armario añoso. Pues voy a leer otros dos porque me salté el retorno maléfico, que se lo tenía desde antes. Me encantaría dedicarme a analizarlos, ¿no? Pero bueno. Por aquí está. Este es un poema que habla del regreso a Jerez de Zacatecas, a su casa, después de que ha pasado la revolución. Hay que tener en cuenta que López Velarde no fue un reaccionario, a pesar de que este poema termine con esa calificación, sino que fue un maderista comprometido. Incluso en San Luis Potosí colaboró en la defensa de Madero cuando estuvo preso y organizó Madero el Plan de San Luis. Pero aquí ha pasado la revolución y ha acabado pues con toda esa paz provinciana, lo que le suscita al poeta una contradicción terrible, porque el poeta siempre se está debatiendo entre dos opuestos. Mejor será no regresar al pueblo, al Edén subvertido que se calla en la mutilación de la metralla. Hasta los fresnos mancos, los dignatarios de cúpula oronda, han de rodar las quejas de la torre, acribillada en los vientos de fronda. Y la fusilería grabó en la cal de todas las paredes de la aldea espectral negros y aciagos mapas, porque en ellos leyese el hijo pródigo al volver a su umbral en un anochecer de maleficio, a la luz de petróleo de una mecha, su esperanza deshecha. Cuando la tosca llave enmohecida tuerza la chirriante cerradura en la añeja clausura del zaguán, los dos púdicos medallones de yeso, entornando los párpados narcóticos, se mirarán y se dirán, ¿qué es eso? Y yo entraré con pies advenedizos hasta el patio agorero, en que hay un brocal ensimismado, con un cubo de cuero goteando su gota categórica, como un estribillo plañidero. Si el sol inexorable, alegre y tónico hace hervir a las fuentes catecúmenas en que bañábase mi sueño crónico, si se afana la hormiga, si en los techos resuena y se fatiga de los buches de tórtola el reclamo que entre las telarañas zumba y zumba, mi sed de amar será como una argolla empotrada en la losa de una tumba. Las golondrinas nuevas, renovando con sus noveles picos alfareros los nidos tempraneros, bajo el ópalo insigne de los atardeceres monacales, el lloro de recientes recentales por la ubérrima ubre prohibida de la vaca rumiante y faraónica que al párvulo intimida. Campanario de timbre novedoso, remozados altares, el amor amoroso de las parejas pares, noviazgos de muchachas frescas y humildes como humildes coles, y que la mano dan por el postigo a la luz de dramáticos faroles. Alguna señorita que cante en algún piano alguna vieja aria, el gendarme que pita y una íntima tristeza reaccionaria. Bueno, deberíamos de dedicarle mucho más tiempo. Bueno, me gustaría analizarlo, pero pues no hay tiempo. Nada más quiero subrayar estos portentosos adjetivos.
en que hay un brocal ensimismado. ¡Qué maravilla! Aquí el adjetivo realmente es sustantivo, goteando su gota categórica, los párpados narcóticos. Aquí está el brocal, por cierto. No se alcanza a ver. Es el brocal de la casa de Ramón López Velarde. El brocal ensimismado, qué maravilla. ¿Y qué tal ese maravilloso pleonasmo? El pleonasmo a veces se considera como un error. El pleonasmo es un recurso literario. ¿Qué tal el amor amoroso de las parejas pares? Claro que hay de pleonasmos a pleonasmos, ¿no? Vamos a terminar con la lectura de un poema que tiene que ver con esta contradicción muy fuerte entre la pureza y el deseo. Es realmente un canto al erotismo, pero es un canto siempre arrepentido y siempre refrenado por las postrimerías de las que habla en este mismo poema. La imagen es muy fuerte, el deseo está representado por unas hormigas que se meten por todo el cuerpo. Y con esto termino. A la cálida vida que transcurre canora, con garbo de mujer sin letras ni antifaces, a la invicta belleza que salva y que enamora, responde en la embriaguez de la encantada hora un encono de hormigas en mis venas voraces. Fustigan el desmán del perenne hormigueo, el pozo del silencio y el enjambre del ruido, la harina rebanada como doble trofeo en los fértiles bustos, el infierno en que creo, el estertor final y el preludio del nido. Mas luego mis hormigas me negarán su abrazo y han de huir de mis pobres y trabajados dedos, cual se olvida en la arena un gélido bagazo. Y tu boca, que es cifra de eróticos denuedos, tu boca que es mi rúbrica, mi manjar y mi adorno, tu boca en que la lengua vibra asomada al mundo como réproba llama saliéndose de un horno, en una turbia fecha de cierzo gemebundo, en que ronde la luna porque robarte quiera, ha de oler a sudario y a hierba machacada, a droga y a responso, a pábilo y a cera. Antes de que deserten mis hormigas, amada, déjalas caminar camino de tu boca, a que apuren los viáticos del sanguinario fruto que desde sarracenos oasis me provoca. Antes de que tus labios mueran para mi luto, dámelos en el crítico umbral del cementerio, como perfume y pan y tósigo y cauterio. Muchas gracias. Lamentablemente no nos dio tiempo de analizar los poemas, solamente de decirlos, pero espero que habiéndolos dejado caer, ustedes los recojan. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Yo quiero hacer una pregunta que creo que varios de nosotros tenemos tal inquietud. ¿Por qué no nos habló nada de Carlos Fuentes? Justo ahora. Curiosamente, hablan de Carlos Fuentes como un prosista, como un gran novelista, como un gran ensayista. Pero a mí me regaló una vez Carlos Fuentes unos poemas
unos poemas de su autoría, pero son poemas paródicos que a su vez él le regaló a Alfonso Reyes en un pequeño librito. Yo tengo pues un ejemplar de un tiraje que ha de haber sido de 10 o 12 ejemplares, doméstico, en donde él y otros escritores parodian a los grandes poetas de la literatura universal. Y entonces Fuentes, junto con otros, como Octavio Paz, por ejemplo, escribe a la manera de Góngora, o escribe a la manera de Mallarmé, o escribe a la manera de Dante, con la curiosidad portentosa de que escribe en el español del siglo XVII o en el francés de finales del siglo XIX o en toscano. Son verdaderas joyas. No puedo fácilmente hablar de Fuentes sin desmoronarme. Fue alguien muy cercano, lo quise muchísimo, lo admiré muchísimo. Mi generación le debe a Fuentes todo. Hay escritores que son importantes para la literatura y hay escritores que son importantes para la historia de la literatura. La literatura se va a quedar con algunas obras de Fuentes, sin lugar a dudas, con La región más transparente, con La muerte de Artemio Cruz, y sin duda con su proyecto más ambicioso, que es Terra Nostra, una novela paródica, una gran construcción verbal, equivalente al Paradiso de José Lezama Lima en Cuba o al Gran Sertón Veredas de Guimarães Rosa en Brasil, y que no ha sido una novela suficientemente valorada por la crítica. Alguien por ahí, creo que Carlos Monsiváis, dijo alguna vez que para leer Terra Nostra se necesitaba primeramente obtener una beca Guggenheim. Es una novela densa, compleja, larga, con una referencialidad histórica muy amplia. Pero más allá de estas obras con las que la literatura sin duda se va a quedar, Carlos es un gran escritor que tendrá importancia para la historia de la literatura, porque las puertas que él abrió permitieron el paso de las nuevas generaciones. Nos pueden gustar o no las últimas novelas de Carlos Fuentes. Hay quienes tienen una clara preferencia por las novelas primeras. Pero lo que es indubitable es que Carlos Fuentes, en su importancia para la historia de la literatura, fue realmente un gran precursor. Un gran precursor porque ustedes imagínense que La región más transparente se publica en 1958, en marzo. Empieza a circular en las librerías de México el 7 de abril. Carlos Fuentes cumpliría 30 años el 11 de noviembre de ese año. Es decir, que a los 29 años había publicado una novela verdaderamente importantísima para la historia de la literatura. ¿Por qué? Pues porque es la primera gran novela que toma a la Ciudad de México como un personaje. La Ciudad de México había estado presente en la literatura desde tiempos inmemoriales. La literatura prehispánica, los poemas de Nezahualcóyotl, hablan del gran dios que sostiene en vilo a la laguna por sus grandes poderes. En el siglo XVI, Francisco Cervantes de Salazar, en sus diálogos latinos, hace una descripción extraordinaria de la Ciudad de México a mediados de esa primera centuria mexicana.
Al iniciarse el siglo XVII, Bernardo de Balbuena escribe Grandeza Mexicana, en donde hace una gran loa a la Ciudad de México. Los poetas novohispanos de los que hablamos en la sesión pasada cantan las glorias de la Ciudad de México, como Eugenio de Salazar o Juan de la Cueva. Los grandes expedicionarios hablaron mucho de la Ciudad de México, como el Barón de Humboldt. Durante el siglo XIX, en esta época de nacionalismo, la Ciudad de México es cantada, es descrita, es el escenario del crimen, es el escenario de la historia de las novelas del general Riva Palacio, es la ciudad de toda la trajinería, en el sentido mexicano, de Manuel Paino, es la ciudad de la rumba con mayúscula, este personaje de Micrós, de Ángel de Campo. Es en el siglo XX la ciudad de la Revolución, la ciudad de Martín Luis Guzmán, es la ciudad del crimen perfecto de Rodolfo Usigli, es la ciudad de los problemas laborales de José Revueltas. Pero antes que Carlos Fuentes, nadie le había dado a la ciudad jerarquía de personaje. La ciudad era un escenario, un espacio, un objeto de devoción. Y con la región más transparente, pues tenemos a una ciudad que habla por sí misma a través de todos sus idiolectos, de todos sus estamentos sociales, de todas sus clases, y en donde están por un lado estos personajes atávicos como Ixca Cienfuegos o su madre Teódula, y todos los personajes que configuran este México de la época del régimen presidencial de Miguel Alemán, las secretarias, los profesionistas, los príncipes falsos, los declamadores, los estudiantes, los trabajadores, los sindicalistas, etcétera, los políticos corruptos, etcétera, etcétera, los banqueros, las aristocracias venidas a menos después de la Revolución, como la familia de Obando, y nos da un verdadero mural que ni Diego en el Paseo Dominical en la Alameda. Nos presenta una ciudad viva, compleja, diacrónica y sincrónicamente planteada. Y curiosamente, después de esta novela, ya no hay novela que haya podido dar cuenta de la ciudad en su conjunto. Es la primera y la última. Porque después de esta gran odisea que fue escribir esta novela, que claro, está hablando de una ciudad que no tiene la complejidad ni la extensión, ni las dimensiones, ni la demografía de la actual, pero era una ciudad grande con 4 millones de habitantes. Y después de que nos da este gran fresco de la Ciudad de México completo, íntegro, cabal, pues todos los escritores después tienen que parcializar a la ciudad para escribir José Emilio Pacheco de la Colonia Roma o Lupita Loaesa de las Lomas, ¿verdad? Es decir, qué portento, un joven de 28 años, a quien, bueno, se le nota la ambición, a lo mejor por eso la novela a veces es un poco petulante. Qué joven talentoso no es petulante a los 28 años, pero nos está entregando una obra extraordinaria, en donde, por otra parte, es el epígono de la novela de la Revolución Mexicana, con esta novela y con La muerte de Artemio Cruz, y al mismo tiempo es el precursor de la nueva narrativa. Esta novela de 1958 es el primer antecedente importante, perfectamente registrable, de la literatura del boom. ¿Cómo no va a ser importante para la historia de la literatura una novela como La región más transparente, que, sucedida en el 62 por la muerte de Artemio Cruz, antecede y abre las puertas para que puedan escribir en esa década gloriosa, y sobre todo en 5 años que van del 62 al 67, pues Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, José Lezama Lima, Paradiso, Juan Carlos Onetti, Junta Cadáveres, Julio Cortázar, Rayuela, Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Poca cosa, ¿no? Pero Carlos Fuentes, además, me parece que independientemente de sus méritos estrictamente literarios para la literatura y para la historia de la literatura, fue una conciencia crítica de México, que no
va a ser fácilmente sustituible si es que puede ser sustituida. ¿Por qué? Pues porque independientemente de que pudiéramos estar o no de acuerdo con sus posiciones, lo importante no es lo que él pensara, sino la posibilidad de que se pensara. Es decir, la capacidad crítica que se ejercía de manera bastante solitaria y que ahora es un ejercicio que podemos y debemos compartir. Y me parece que eso es muy importante. Es decir, Carlos Fuentes fue un hombre muy vigoroso, muy entusiasta, muy activo, tuvo el magnífico buen gusto de no envejecer. Murió a los 83 años siendo un verdadero y atlético, joven, creativo, lúcido, vigoroso, entusiasta. Entregó 3 libros a la imprenta la víspera de su muerte, con una fecundidad humillante. Y esa conciencia crítica tuvo siempre un camino de ida y de vuelta, porque su preocupación fundamental era México, pero no se quedó en México. Si nosotros hemos estado siguiendo a los mejores pensadores que desde el siglo XIX ya están tratando frente al nacionalismo a ultranza que se esgrimió en esa época, de decir, bueno, pero también pertenecemos a la cultura universal, como lo dice Enrique Sureña o como lo dice Jorge Cuesta, pues Carlos Fuentes fue un cosmopolita sin que su condición de cosmopolita deba ser objeto ni de crítica, ni de escarnio, ni de descalificación, sino justamente por eso pudo tener con respecto a México una posición crítica y además pudo tener una representación absolutamente lujosa, en mi opinión, de México en el mundo. ¿Qué embajador teníamos? Regresando a López Velarde, más que una... Perdón. Habla de esta renovación del lenguaje. No sé si hay algún texto, algún ensayo sobre esto, pero me surge la reflexión de esta lengua castellana proveniente del latín en estas palabras graves todo el tiempo. Sí, la lengua castellana tiene muchas más palabras graves, en esta riqueza de López Velarde, de la originalidad, de hecho de ser original a partir de los esdrújulos, ¿sí? de tener esa nueva mirada, inclusive nacionalista, ¿no? De darle con el esdrújulo revitalizar la lengua, ahora sí, españolística. Sí, bueno, no quisiera reducir el estilo de López Velarde a la utilización de los esdrújulos, ¿no? Lo decía porque para José Luis Martínez el asunto del modernismo de López Velarde tiene más que ver con el vocabulario que con toda una estructuración de otra naturaleza. El modernismo es muy amplio y muy lujoso en ese sentido, pero sin lugar a dudas el modernismo renovó el lenguaje, porque el lenguaje o la lengua española en su expresión literaria entró en una suerte de esclerosis después de los siglos de oro, y es también bastante comprensible. ¿Por qué bastante comprensible? Pues ustedes imagínense que a principios del siglo XVIII en España se impone la dinastía borbónica, es decir, que con los últimos Austrias, con Carlos II el hechizado, prácticamente concluye esa monarquía o esa casa reinante que de alguna forma permitió que España se manifestara de acuerdo a su propio carácter. Y eso dio como resultado, a pesar de la decadencia española de los últimos Austrias, que surgiera y floreciera no nada más la expresión literaria desde la segunda mitad del XVI con los poetas místicos carmelitas y todo el siglo XVII con los grandes dramaturgos y los grandes poetas, Quevedo, Góngora, Tirso, Calderón, Lope de Vega, etcétera,
sino también en las artes plásticas. Es el siglo, el XVII, de la expresión nacional, es Josep de Rivera, es Velázquez, etc. ¿Qué ocurre a principios del siglo XVIII? Se impone la dinastía borbónica, y con la dinastía borbónica se impone el neoclasicismo francés. Y entonces España se ve obligada, de alguna forma, a traicionar su propio carácter por seguir modelos que son impuestos, que son ajenos y que no se corresponden con su propio carácter. No hay realmente, y lo que voy a decir es muy fuerte, no hay ningún gran escritor español en el siglo XVIII. No hay nadie comparable en el siglo XVIII a Calderón o a Lope o a Cervantes o a Tirso o a Quevedo o a Góngora. Bueno, tenemos algunos pensadores importantes, claro que sí, como puede ser el padre Benito Jerónimo Feijó, tenemos algunos fabulistas como Iriarte, pero no es el siglo de la gran expresión literaria. También es cierto que es el siglo del pensamiento, del ensayo filosófico, de la ilustración, pero no hay ninguna figura particularmente relevante de dimensión universal, ¿sí? ¿Y qué ocurre con el siglo XIX? Pues el siglo XIX, España, pues se somete nuevamente a otros modelos en su propia expresión literaria, o sigue sometida, ya no a el neoclasicismo francés, pero entonces imita el romanticismo alemán y todo lo que venga del extranjero. No está mal abrirse al mundo, lo que está mal es abrirse al mundo a costa de la pérdida del carácter propio. Se puede ser universal y se puede ser local, lo era Lope y lo era Cervantes. Pues no hay una novela quizás en el mundo de mayor universalidad que el Quijote. Pues el Quijote no sale de la Mancha y sin embargo vaya que campea por todo el mundo, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces no hay realmente durante los siglos XVIII y XIX, bueno, estoy siendo muy reductor porque la pregunta también obliga un poco a una generalización. No quiero decir que no exista una literatura realista importante como La Regenta de Clarín, o que no sean importantes los episodios nacionales de Pérez Galdós, pero es que nuestra gran expresión literaria en lengua española no está en los siglos XVIII y XIX. Y después de este paréntesis tan prolongado, el modernismo, con una figura verdaderamente insólita y extraordinaria, inusitada, rarísima, no en vano escribe un libro que se llama Los Raros, que es Rubén Darío. El lenguaje se renueva, adquiere brillo, adquiere jovialidad, flexibilidad, libertad, expresión, elasticidad, se vuelve un lenguaje al que ya no estábamos acostumbrados. ¿Con qué? Pues con una serie de recursos, muchos de ellos de carácter técnico, nuevos metros, nuevas composiciones, la utilización muy favorable y muy enriquecedora de literaturas extranjeras, pero para hacer cosas propias. Bueno, a mí me parece que el modernismo es algo realmente muy, muy importante, es el primer movimiento hispanoamericano. Ese movimiento es de tal manera importante que de toda la literatura escrita en lengua española se puede saber a ciencia cierta si fue escrita antes o después del modernismo. Ahí no hay ninguna duda. ¿Por qué? Pues porque el efecto que generó fue realmente muy importante. Muy importante, le dio brillo sobre todo a nuestra expresión poética, porque el modernismo es más una expresión poética que prosística, aunque también hay que leer las prosas profanas de Rubén Darío, ¿no? Y la prosa de Rubén Darío, Los Raros, son libros excelentes, con una prosa maravillosa, ese cuento espléndido que se llama El Rey Burgués, en fin, es una renovación del lenguaje. Y de esto se beneficia, puesto que no hay nada que pueda decirse si fue escrito antes o después del modernismo, beneficia sin lugar a dudas a Ramón López Velarde. ¿En dónde estriba la singularidad de López Velarde? En utilizar estos recursos, pero no para referirse a la vida cosmopolita a la que se refiere El Rey Burgués de Rubén Darío, sino para hablar de la provincia mexicana, para hablar de los conflictos internos. Y entonces, bueno, pues es
eso, un contraste totalmente novedoso. ¿Por qué? Pues porque el modernismo no estaba puesto al servicio de esos temas. El modernismo tenía unas ambiciones más cosmopolitas, ¿sí? Y de repente el modernismo, al servicio de temas tan provincianos, tan locales o tan íntimos, se vuelve algo totalmente inusitado. Y esa es la poesía de Ramón López Velarde. La poesía de Ramón López Velarde no tiene parangón, no se parece a nadie. Que entre los recursos que utilizó del modernismo figuren los esdrújulos, bueno, pues sí, pero eso nada más lo puse como un ejemplo entre otros muchos que se pudieran poner, porque también pues hay muchas voces muy graves, depende del poema, ¿no? Pero sí, hay una propensión, más que al esdrújulo, hay una propensión a esas palabras domingueras, cultas, sofisticadas, elegantes, que aplicadas a un mundo casi rural, a un mundo provinciano, doméstico, pues hacen una mezcla explosivamente poética. ¿Sí? ¿Sí respondo? Pues muchísimas gracias por esta sesión. grandesmaestros.unam